¿Qué tal están? Bienvenidos. Comentario del libro de Julián Marías, Breve Tratado de la Ilusión, que ha sido publicado ya hace muchos años en Alianza Editorial, pero el que quiero comentar, pues algunas partes, algunas frases seleccionadas por mí de su último capítulo, que se titula La ilusión en la presencia y en la ausencia. En ese sentido, pues voy a comentar algunas frases del propio Julián Marías, que fue un gran filósofo español de la Escuela de Madrid, que fue amigo de Ortega y Gasset, de Zubiri, y de José Gauss y de otros muchos filósofos, Manuel García Morente, etcétera, y que realmente tuvo una importancia decisiva en la historia de la filosofía en España y a nivel internacional y mundial. En ese sentido, pues tuvo una gran actividad como escritor, como filósofo, como conferenciante, como profesor, etcétera, y realmente pues tuvo una actividad filosófica prodigiosa, ya que leyó 32.000 libros, impartió numerosísimas conferencias, escribió numerosos libros y ha dejado un legado filosófico realmente muy valioso. Aquí lo que voy a hacer es comentar pues, algunas frases de este último capítulo de su libro acerca de la ilusión. Por ejemplo, dice en una de las frases el propio Julián Marías, que por cierto murió afortunadamente a una edad avanzada, a los 91 años, en Madrid, en el año 2005, había nacido en el año 1914. Dice o escribe Julián Marías: la forma plena de ese deseo es precisamente la ilusión, y creo que la vocación intelectual depende en grado altísimo de que esté vivificada o no por la ilusión. En efecto, porque no solamente yo diría la vocación intelectual, como señala el propio Julián Marías, sino cualquier vocación, pero voy a ceñirme más o centrarme más en la vocación artística, creativa, intelectual, podríamos decirlo de varias formas, tienen aspectos semánticos diferentes los términos, pero yo englobaría la filosofía en el ámbito de la creatividad y en ese sentido porque es una combinación de ideas, de conceptos y al final esa actividad combinatoria es una actividad artística, creativa. Por lo tanto, efectivamente, si no hay ilusión por dar a conocer las propias ideas, por desarrollar nuevos sistemas de pensamiento o, podemos decir, doctrinas filosóficas propias, incluso en el ámbito, por ejemplo, del articulismo, el propio Julián Marías escribió artículos de prensa, el propio Ortega y Gasset escribió también muchos artículos de prensa, Unamuno lo mismo, etc. Y por lo tanto, el publicar artículos, no hay que olvidar que Julián Marías también fue no solamente filósofo, sino escritor, y su hijo Javier Marías, que ha fallecido desgraciadamente ya, pues también fue un gran novelista. En este sentido, todo lo que sea publicar, bien sea tratados de filosofía, opiniones, las opiniones también están encuadradas dentro del pensamiento filosófico, en cierta forma. Y el propio Unamuno, cuando escribía sus artículos, o Ortega y Gasset, etc., sus artículos forman parte de su bagaje filosófico también, no son algo separado de sus aportaciones a la filosofía, al conocimiento, al periodismo, etc. Al final, todo está dentro del campo de lo intelectual, podríamos decir, sin ninguna duda. En ese sentido, los artículos también pueden ser muy apreciados y valorados al igual o por lo menos de forma similar a los tratados filosóficos, a los tratados más técnicos de filosofía, podríamos decir. Por lo tanto, para hacer toda esa labor de lectura, de escritura, etcétera, hace falta pues, una gran voluntad en muchas ocasiones y sobre todo una fuerza que proviene de la ilusión por dar a conocer lo que uno escribe, lo que uno piensa, lo que uno opina, porque de esa forma, diríamos, está colaborando con la humanidad también, en cierto sentido, y además está uno dando expresión a sus intereses, a sus deseos más profundos, y eso también es algo destacable. Por lo tanto, la ilusión es la fuerza que nos motiva a desarrollar todas nuestras capacidades, los talentos que podamos tener, las fortalezas a la hora de escribir, de pensar, de razonar, etc. También señala el propio Julián Marías lo siguiente. Dice, al comienzo de su metafísica Aristóteles dice que todos los hombres tienden por naturaleza a saber y pone, como muestra de ello, el gusto que tienen por las percepciones, por la aistesis o aistesis, que significa contemplación, y sobre todo por la visión, por lo que viene de los ojos. En efecto, no hay que olvidar que Aristóteles fue un gran filósofo, un gran biólogo también, y que consideraba que el sentido más importante para el conocimiento humano, sin duda, eran los ojos, la visión. También el oído, porque a veces en la antigüedad se representaba el conocimiento, el saber,
por el pabellón auricular, por las orejas, como símbolo de aprehensión o captación del conocimiento, de la verdad o de la posible verdad, etc. Y por lo tanto la eistesis o contemplación forma parte intrínseca de lo perceptivo, de las sensaciones. Las sensaciones es cuando una información no tiene significado y cuando adquiere significado se convierte esa sensación en percepción. Por eso podemos hablar del proceso sensoperceptivo. Las sensaciones se transforman en percepciones cuando les damos un significado. Además, sigue diciendo más cosas sobre estas cuestiones el propio Julián Marías cuando escribe: la famosa palabra filosofía, entendida tradicionalmente como amor a la sabiduría, en algunos casos como afición, ¿no podría interpretarse como ilusión por saber? ¿No incluiría esta traducción el elemento de complacencia en la realidad que me parece esencial? Pues considero que sí. Yo creo que es ilusión por saber, por conocer. La curiosidad es ilusión por saber también. Las personas somos curiosas porque nos gusta experimentar nuevas experiencias, nuevas sensaciones, conseguir nuevos conocimientos, visitar pues, nuevas ciudades, nuevos países, nuevas regiones, porque de esa forma ampliamos nuestra propia vida, nos sentimos mejor con nosotros mismos generalmente de esa manera, aunque haya pues, cierto nivel de riesgo, de aventura en cualquier viaje, aunque sea un riesgo muy reducido, vamos a suponer, pero todo eso nos complace, nos satisface en el fondo. Y sobre todo yo diría que hay un punto esencial, que es que las primeras impresiones cuando visitamos alguna ciudad nueva o algún país nuevo es lo que más nos queda grabado en la memoria, aunque en posteriores viajes también habrá nuevos aspectos que destacar, pero la primera impresión suele ser la más profunda, la más intensa y la que más disfrutamos. Y eso yo creo que desde un punto de vista psicológico es incuestionable, me parece, por lo menos, al menos desde mi planteamiento. O desde mi experiencia, podríamos decir, más bien. En ese sentido, pues es verdad, como también señala Julián Marías, que hay un carácter personal de la filosofía, que realmente, la filosofía, como señala también Julián Marías, es un hacer del hombre. Hacemos filosofía porque tomamos decisiones, pensamos, razonamos, escribimos, consideramos, aprendemos, y todo eso es hacer filosofía también. Nos comportamos aplicando unas ciertas normas de comportamiento, de urbanidad, de cortesía, etc. Y eso también es algo filosófico, algo ético. Por otra parte, también él considera lo que ha sucedido en la historia de la filosofía a lo largo de las distintas etapas históricas y escribe lo siguiente: la infrecuencia de la ilusión en la actividad intelectual de algunas épocas, sin ir más lejos la nuestra, está hablando sobre todo del siglo XX, porque él murió en el 2005, explicaría la relativa esterilidad de una gran porción del trabajo acumulado. Aparentemente aquí puede estar refiriéndose de algunas épocas, como por ejemplo la Edad Media, que parece que no había mucha actividad intelectual, pero en realidad sí la había. Y, por ejemplo, en el siglo XX, pues cada vez hay un fenómeno mayor de insensibilización ante la cultura escrita, ante la cultura filosófica, literaria, etc. Desgraciadamente, el valor de la escritura parece que está sometido a críticas y parece que realmente la cultura, diríamos, libresca ha perdido su utilidad. No es verdad, pero para una parte de la gente, de las personas, parece que es así. En ese sentido, y ya si nos metemos en más profundidades y hablamos de la calidad literaria, pues las cosas, diríamos, son incluso peores, porque hay muchos escritos, muchas novelas que están mal escritas y que se publican igualmente, etcétera, etcétera. Y eso lo dicen incluso algunos escritores muy conocidos, de fama, y que realmente escriben muy bien. En ese sentido, parece que vale todo en el ámbito de la escritura, por lo menos en determinados libros, que suelen ser bastantes. Por otra parte, también comenta o escribe el propio Julián Marías lo siguiente en su libro: la persona, realidad viviente, nunca dada, por muy presente que esté, se dilata hacia el futuro, y la ilusión por ella consiste muy principalmente en su descubrimiento. Efectivamente, somos seres proyectados hacia el futuro, pero el presente va preparando ese futuro.
el futuro se acumula a través del presente, en el sentido de que somos seres del pasado también, pero ese pasado va dejando una huella que se va incrementando con el presente y que será mayor en el futuro. Por supuesto, contando con las contingencias de la propia existencia, de la propia vida, pero podemos descubrir lo que podemos llegar a ser precisamente con una actividad intensa, continua, perseverante y tenaz, fundamentalmente. La tenacidad y la perseverancia y la disciplina son fundamentales en el trabajo intelectual. Eso lo sabía muy bien Julián Marías, aunque no lo dijera de forma muy explícita, porque era una prueba palpable del valor de la constancia y de la disciplina en la producción de obras, de escritos, de artículos, de libros, también en la cantidad de conferencias que pronunció, de lecciones, etcétera, a lo largo de su vida, que fue algo inmenso. Realmente, por eso hay que insistir también en que somos seres de presente, pero también de futuro y de pasado. Esas distinciones entre futuro, pasado y presente son útiles a efectos prácticos, pero al final la trayectoria de la vida tiene en cuenta tanto el pasado como el presente como el futuro. En cuanto a otro aspecto que trata en el libro, en la parte final del mismo, que estoy comentando en algunos aspectos, no de una forma total, porque eso exigiría muchísimo tiempo de comentario y de análisis, pues habla en la página 118, por ejemplo, de la ilusión de la presencia. Y escribe el mismo Julián Marías: la máxima intensidad de ilusión se da en la presencia henchida de futuro, que pide y promete continuidad, que es camino hacia lo mismo, como la epidosis eis auto de Aristóteles, progreso hacia lo mismo o hacia sí mismo. Efectivamente, diríamos, progresamos respecto a lo que hemos hecho ya, respecto a nuestro pasado. Cada vez acumulamos más experiencias, más conocimientos, más sensaciones y acumulamos también más saberes, pero sobre todo acumulamos más cantidad de actividad intelectual realizada y por lo tanto eso también es enriquecedor, y también más cantidad de actividad artística, creativa desarrollada a lo largo del tiempo. Y eso significa un progreso interior, un progreso también intelectual, un progreso cognitivo, un progreso en todos los sentidos que podamos imaginar y también un avance mucho mayor hacia la autorrealización de uno mismo. Cuanto más hacemos, cuanto más creamos, cuanto más escribimos, cuanto más grabamos contenidos de charlas, de conferencias, de tutoriales, etcétera, nos hacemos mejores personas, desarrollamos más nuestras fortalezas, nuestros talentos y de esa manera progresamos más. Podemos desarrollar todo lo que somos capaces de hacer y ser realmente nosotros mismos. Y eso también está en la línea de lo que piensa en general la Escuela de Madrid de Filosofía, tanto Ortega y Gasset, como Julián Marías, como Xavier Zubiri, como Manuel García Morente, como José Gaos, etc. Por lo tanto, también es verdad que todo esto hay que considerarlo y valorarlo en su justa medida, y realmente es algo muy valioso. Y sigue escribiendo Julián Marías: la mera expectativa o anticipación tiene un elemento de quejumbre, de dolorosa privación. La realización, si significa término o conclusión, sustituye la ilusión por la satisfacción, cosa bien distinta. La presencia que no acaba es la fórmula plenaria de la ilusión. Aquí hay varios puntos en esta frase, varias palabras en esta frase que son magníficas, o varias partes de la frase que son extraordinarias. Por ejemplo, cuando habla de la realización, pues realmente, efectivamente, es cierto que supone una satisfacción. Realizar algo significa estar satisfecho de haberlo realizado, tenga mayor valor o menor valor. Y luego hay otra cuestión también muy importante. Esa realización no termina en el momento, no termina en el día, sino que sigue existiendo hasta que llega la muerte de la persona, del creador, del artista, del filósofo, del escritor. Y eso también es algo ilusionante. Ilusionante porque la persona está realizando su proyecto de vida como él desea y de la manera que él desea, dentro de los condicionantes que impone la existencia a todo el mundo, ¿no? A todas las personas. Por lo tanto, en ese sentido, pues hay que decir que el mundo que tenemos ante nosotros es inabarcable, pero tenemos que seleccionar lo que queremos realizar. Por eso dice el mismo Julián Marías lo siguiente:
La aprehensión, o sea, la captación de la realidad es progresiva y en principio inacabable. Siempre tenemos cosas por hacer o que hacer si queremos, por supuesto, de forma libre. El mundo no se agota nunca. Siempre podemos comentar y recomentar, interpretar y reinterpretar la realidad de infinitas maneras, de infinitas formas, y es una actividad realmente inagotable. Afortunadamente, porque si fuera agotable sería algo más bien negativo, porque significaría que hemos llegado al límite de nuestras capacidades, al máximo de lo que podemos hacer. Y podemos decir que como personas, como creadores, no tenemos límites en ese sentido. El único límite es la muerte. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.